En el episodio anterior llegamos a Quito, la capital de Ecuador, después de haber recorrido el país durante más de 2 meses. Nos reencontramos con Mauro y Mica, los chicos de Viajando para Vivir, e hicimos una juntada con un montón de ustedes en el Parque La Carolina. También conocimos a Pablito, quien viaja con su Econo rumbo a Alaska, y tuvimos el honor de poder hacerle una entrevista íntima en donde hablamos de todo. Quito nos recibió de la mejor manera. Acompáñanos a seguir recorriendo esta increíble ciudad. Buen día, jacuneros. ¿Vieron dónde estoy sentado? Me han mandado atrás, nos vamos a ir al teleférico. Me han robado mi lugar de copiloto. Por una vez. ¿Te parece? Me siento Santi por un día. Cambiamos santafesino por santafesino. ¿Viste? Vamos a salir a recorrer un poco la ciudad de Quito. Vamos a ver si llegamos hasta el teleférico. Lo bueno es que sigo teniendo un camarógrafo. Ahora va a tener que grabar para nosotros. Y de buena calidad, digamos. Mirá, No tenés excusa ahora, no mi sé amor. si de buena calidad, pero yo te grabo. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Acabamos de llegar al teleférico. Tuvimos que pagar $2.50 el estacionamiento. Y ahora, sorprendidos con el costo del teleférico, $9. Gracias. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Qué linda la vista, mi amor, ¿no? Espectacular. Nos hemos metido en la nube. La estación de arriba está a 4.050 metros. Como 1.300 metros más arriba que la ciudad. Esperemos que se despeje, con fe. Ojalá. Dura bastante el recorrido, dura unos 18 minutos desde la estación hasta la cima. Llegamos a la estación y miren cómo está esto. Imagínense con una muy buena vista, que acá se podría ver todo esto. Hay un mirador de los volcanes, se vería el Cayambe, Antisana, Paso Cholagua, Cotopaxi, Ruminahui, Ibiza, Corazón, Ataigazo y nada más y nada menos que el Chimbo. Sería hermoso poder apreciar desde acá. Para los que no saben, hicimos cumbre en el Chimborazo. Si no vieron ese video, se los dejamos acá, vayan a verlo, porque fue una de las cosas más épicas que hemos hecho en nuestra vida. Así que ahora vamos a recorrer un poquito que hay por acá. Acá hay un paseo, creo que hay varias cosas así como para vender. La realidad es que desde que llegamos acá a Quito, todos los días ha estado lloviendo, estamos en la época de lluvia. Miren, acá hay como para sacarse una foto. Y estábamos esperando para poder venir acá al teleférico con buen clima, que estuviera despejado. Y bueno, en la base estaba despejado y había sol, pero ya pudieron ver cómo estaba acá arriba bastante nublado. Hay un puente acá donde uno se puede sacar una foto en las nubes, pero tiene un costo de $1. Y saliendo de donde está la cafetería, hay varios banquitos y lugares acá como para sentarse a pasar al aire libre. Y desde este lado se puede subir al Ruco Pichincha, que es un volcán que está activo acá en Quito. Y hay unas 5 horas de caminata, se estima, de ida y vuelta. Y llegás hasta los 4.696. ¿Vamos a subir al Ruco Pichincha? No, Yo quería subir. hasta la cafetería podemos ir. El clima no estaría acompañando. Miren, y se empezó a despejar un poco, se están yendo las nubes y ahí se alcanza a ver la ciudad de Quito. Estamos aprovechando a divertirnos como niños acá en el columpio en las nubes. Miren, ahí se alcanza a ver la ciudad un poquito, se están yendo las nubes. Ojalá que siga así. Y seguimos recorriendo Quito. Miren lo que es esta vista de toda la ciudad. Ahí a lo lejos se ve la basílica que les estuvimos mostrando el otro día. Acá estamos en estos momentos en el Panecillo, que si recuerdan cuando les mostramos en el mapa, acá terminaba el centro histórico. Y miren
lo que es el tamaño de esta escultura. Esta es la Virgen del Panecillo, también conocida como la Virgen de Quito, que les contábamos que es la única virgen en el mundo que tiene alas y tiene una altura de 41 metros, con lo cual es más alta que el Cristo Redentor en Brasil. Es una de las esculturas más altas de Sudamérica. Debe estar en la altura más o menos de la Virgen de Oruro, que no me acuerdo exactamente, vamos a poner acá la altura que tenía. También estaba leyendo recién que es la escultura de aluminio más alta del mundo. De 10 días toca despedirnos de Quito. Nunca creímos que nos íbamos a quedar tanto. Bueno, ya saben que no somos muy amantes de las grandes ciudades para el motorhome, porque de hecho ha sido bastante difícil acá estar en Quito, que no hay lugares como libres o gratis. De hecho, creo que dormimos como en 6 o 7 lugares distintos todas las noches. Pero bueno, una cosa fue llevando a la otra. Primero el servicio de la camioneta. Nos volvimos a reencontrar con Mauri, con Mica. Hicimos una juntada. Nos cruzamos con Pablito. Compartimos un par de días con él. Y además poniéndonos a trabajar para editar todo el material que habíamos traído de Galápagos. Así que han sido unos días muy intensos. Y en el medio también salimos a recorrer la ciudad. Pero ahora nos queda recorrer uno de los puntos más emblemáticos de Quito, que quise ir a conocerlo desde que estamos acá. Así que allá vamos. Viste que a mí me gusta tocar todo, así que voy a hacer todos los experimentos. Te traje un regalito recién. ¡Nossa, señora! Media luna, matecito, volvemos a las rutas. No muchos kilómetros, pero volvemos a movernos. Hemos llegado finalmente a la mitad del mundo. Se debe abonar un ingreso, vale $5 por persona. No sé bien con qué nos vamos a encontrar. Hay como 5 atractivos que están todos incluidos con el ingreso. Chicos, ¿cómo están? Verán, aquí van a ver un poquito lo que en general van a ver aquí en Ecuador, son las regiones del Ecuador. En la parte de allá tienen un poco de las cuestiones de la que plantaban, que consumían, como el café. El café es un grano, el cual el fruto como tal es dulce. Pero en la cuestión de café, que es la cuestión que nos tomamos todos los días, se seca y se hace un proceso se muele y se hacen algunos otros procesos. Si desea puede probar aquí. A ver. Mira, aquí O sea, este es el fruto del café. Le abre y adentro tiene la pulpita. La pulpita es dulce, de ahí el café en general es un poco agrio, como saben. Bien, y esto mismo es lo que se seca y después se muele. La parte interna. Lo que Bien. Y esto se come así, me lo meto en la boca. Sí, pero sin la cáscara. O sea, pélele y tómese la pulpa de adentro y luego escúpela. Vamos a ver cómo sale esto. Good video. Es impresionante el gustito café que tiene. Muy buena. Ahí largué la semilla, que esta semilla es la que se muele, ¿verdad? Acá nos contaba Sebastián que hay una representación de casas. Esta es típica de la región de la Amazonía, que esperamos conocer una real pronto. Miren, ahí se ven cómo son las camas. Y estas son cerbatanas que usaban para cazar con las flechas. Y esto similar a lo que vimos en Guayaquil, son estas representaciones. Esta es una casa típica de la costa y miren que están construidas elevadas. Recién leíamos que era porque como las hacían cerca de los ríos para poder vivir de la pesca, entonces las construían elevadas para evitar inundaciones. Qué buena que está la representación, mire, todo hecho con caña. Esos eran los cuartos, con las camas, la cocina. Miren, acá tenía los utensilios de cocina, un filtro, los canastos, la cocina. En estos cajones de tierra acá prendían fuego, usaban para cocinar. Está muy, muy bueno este lugar. Y nos vamos a subir al tren. No sabemos ni dónde va porque llegamos y ya estaba por salir, así que nos subimos. Yo primero
pensaba que la mitad del mundo era un monumento que primero que todo se encontraba bien cerca de la ciudad de Quito, y la realidad es que no, está a unos 20 kilómetros, y todo lo que está acá es un parque que han construido donde hay un montón de cosas para conocer, no solo la famosa mitad del mundo, el monumento que siempre uno ve en las fotos y que enseguida vamos a ir para estar en el norte y en el sur, sino que además hay un montón de lugares para conocer más de la historia de Ecuador, y entre eso uno de sus monumentos es la estación de tren, que por eso también te ofrecen hacer ese paseo que es muy cortito por toda la ciudad el Parque Ciudad del Mundo, porque la construcción del tren acá en Ecuador fue muy importante para la historia económica. Así que bueno, por eso todo tiene que ver con todo, y cada una de las cosas que uno va encontrando en el parque se vinculan sobre todo específicamente con la historia de Ecuador. En el año 1872 se comenzó con la construcción del ferrocarril en Ecuador. Como pueden apreciar en este mapa, acá tenemos Guayaquil, acá tenemos Quito. Todo esto es la cordillera de los Andes. Fíjense, acá tenemos el Chimborazo, el Carihuayrazo, que me da mucha nostalgia. Y la construcción del ferrocarril se planificó para hacer sobre toda la cordillera. Y debido a eso, a las montañas, fue considerado el tren más difícil del mundo. Y acá se puede ver todo lo que es el parque, la mitad del mundo que les contábamos recién. Nosotros entramos por acá y en estos momentos nos encontramos acá en la estación del tren, y todo este recorrido es el que hace el tren, que es muy cortito. Próximamente vamos a ir acá al famoso monumento de la mitad del mundo. Es como una mini ciudad, es súper turístico, pero está muy lindo, está todo muy arregladito, está bueno para venir a dar un paseíto. Me hizo acordar un poco al museo que visitamos en Cuenca, y es muy lindo, la verdad, cómo está armado todo para que uno pueda llevarse una... Nosotros venimos recorriendo ya Ecuador hace 2 meses, pero digamos, por ahí muchas veces uno elige solamente venir a Quito, y esto te permite conocer un poco de Ecuador de manera más global. Y a lo largo de todo el parque se puede apreciar la línea amarilla que divide el norte del sur. En estos momentos estoy en el norte yo, y vos también. Obvio que vamos a hacer la al sur y al norte. Hola. ¿Y cuál sería el experimento, digamos? Que quede el huevo parado en el clavo. Están cocidos los huevos, ¿no? Es recomendable con las 2 manos. Están crudos. Ah, ok. Ah, pero es re difícil. Trata de no romper los huevos. Me sale bien. Pero tiene que ser parado, ¿no? Y sí, pero es re difícil. No puedo haber probado. Ah, ¿pudiste? Obvio, lo puse y no rompo. Eso para que no diga que no rompo los huevos. A ver, y saca la mano. ¡Mirá! Ay, tengo miedo que se caiga igual por hay viento. La explicación es que acá en la mitad del mundo se anula la fuerza de Coriolis, que ya después vamos a ver si lo explicamos un poco mejor, pero es más fácil equilibrar el huevo. Pero estuvimos leyendo que en realidad eso como que es un mito, que dice que esto se podría hacer en cualquier lugar del mundo, poner un huevo sobre la cabeza de un clavo. Así que cuéntanos en los comentarios, pruébenlos en sus casas, tengan cuidado, no rompan muchos huevos, y pruébenlo si se puede hacer, y los leemos en los comentarios, a ver, y pongan, estoy en el hemisferio norte, hemisferio sur, así sabemos qué resultado da. En la mitad del mundo damos fe que se puede. Miren, en el año 1936 se construyó por primera vez un monumento en honor a la mitad del mundo, que tenía una altura de 10 metros, y ese monumento después fue trasladado, y en el año 1979 se comenzó a construir este que vemos acá, que es el famoso, el que todo el mundo ve en las fotos. Tiene 30 metros de alto, sin contar el globo terráqueo, que nunca me había enterado que de arriba había un globo terráqueo. Me acabo de enterar ahora mientras estaba leyendo. Ese globo terráqueo pesa 5 toneladas y tiene un diámetro de 4,5 metros. Lo que sí, no solo que me sorprende que ahí arriba está el globo terráqueo, sino que además está puesto como de costado, y no sé si se alcanza a apreciar que está ahí todo el mundo y la línea del Ecuador mostrando la mitad del mundo. Recomendación, vengan un día de semana, hoy es jueves y hay re poca gente, así que te puedes quedar en la línea sacando fotos y demás, porque todo el mundo quiere ir ahí a sacarse fotos. Entonces... Es como cuando estuvimos en las Salinas, encima querés sacarte fotos en perspectiva, que la línea, que en todos los hemisferios. Ahora volvemos al hemisferio sur. Y así que si venís un fin de semana que hay mucha gente, se complica, así que vengan un día de semana.
'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living. Y vamos a entrar al lugar que yo más quería venir, porque acá no me van a poder retar que voy a tocar todo. Una sala de experimentos. Mira, vamos a arrancar con este. ¿Cuánto pesás en la mitad del mundo? Y no solo que me va a decir eso, sino cuánto pesás en el Polo Norte, en la Luna y en el Sol. A ver. ¿130 qué? Libras. Digo, Kilos. Kilos. En la mitad del mundo estás pesando 50 y... Bueno, no está muy exacta la balanza, pero 55 kilos. En el Polo Norte, 56. En la Luna, 8 kilos. Y en el Sol, no sé, 1500. ¿Querés ver vos cuánto pesás? A ver. 76. Es como que cambia mucho. No está muy exacta la balanza. O sea, habría que ir a buscar una balanza para saber realmente cuánto pesamos. Presiona el botón y observa el movimiento de precesión y notación. Está roto esto. No tocar, dice ahí. Aquí vamos a encontrar lo que es el efecto Coriolis, ¿sí? Es la rotación del agua al lado contrario, ¿sí? Si yo presiono este botón, ¿sí? Se va a hacer lo que es el sentido horario y el sentido antihorario, ¿sí? Se puede decir que para que suceda esto debemos pararnos en la línea ecuatorial 0.5 al norte para que suceda el sentido horario. Se puede decir que esto sucede en el polo sur, ¿sí? Que el huracán va en sentido horario. 0.5 al norte para que suceda sentido antihorario. Se puede decir que esto es en el polo norte, ¿sí? Que los tifones y los huracanes giran al sentido antihorario. O sea que esto debería ser que la línea tendría que pasar acá por el medio. Debería ser en la propia línea equinoccial, deberíamos pararnos. Pero te hago una consulta. Acá, ¿por qué gira uno para cada lado en este lugar? Aquí en este lugar, la magia, por los chorros. Ah, está bien. O sea, es una simulación. Una simulación de lo real. Ah, sí, ok. pero en la vida real Sí. es real. Bueno, tengo que reconocer que me defraudó un poco la sala de experimentos. La mitad de las cosas estaban media rotas, que no andaban. Lo que sí, hay algo muy curioso que me enteré hace muy poquito tiempo. En realidad, acá exactamente no es el 000, pero bueno. Acá marca dicen que es 007 o 0007, no sé, una cosa así. Igual debo decir que para mí lo más icónico de todo esto es que hoy es 22 de marzo del 2023, un día icónico para Hakuna Matata por el mundo. Salimos por allá un 6 de enero del 2020, rumbo hacia el sur. Llegamos un 29 de diciembre del 2020 a Ushuaia, al fin del mundo. Ahora estamos en la mitad del mundo. O sea, podemos decir que estamos a mitad camino de nuestro recorrido. Exactamente, y Alaska. estamos rumbo hacia el norte. O sea, ahora, a partir de ahora, todo lo que hagamos ya es hemisferio norte. Así que esto me pone muy contenta. Y Más allá de que sea un metro más acá, un metro más allá, un par de metros, es un hito, digamos. El lugar es un hito para venir a un lugar icónico que está representado la mitad del mundo, pero no es exactamente acá por donde estamos caminando. Y efectivamente es nuestra primera vez acá porque el año pasado habíamos llegado hasta Jericoacoara, que estuvimos bastante cerca de la línea del Ecuador, pero no la habíamos pasado. Ya a partir de ahora todo lo que hagamos ya es parte del hemisferio norte. Así que gracias a todos ustedes que nos vienen acompañando en todo el hemisferio sur, así que los invitamos a que nos acompañen por el norte. Después de haber estado oficialmente en la mitad del mundo, estamos yendo con dirección hacia el oriente porque vamos a contarles algunas cositas. Por esta ruta, digamos, desde donde estaba la mitad del mundo, continúa la ruta que nos lleva en dirección a Colombia. La ruta clásica, lo que es la Panamericana, el cruce conocido comúnmente como Pasto y Piales, pero lamentablemente hace unos 2 meses atrás aproximadamente ocurrió un derrumbe del lado de Colombia, con lo cual no se puede cruzar. Y se estima que la reparación de ese puente va a tardar probablemente, algunos dicen que hasta un año. Hay como un desvío, pero por lo que nos contaron, no es apto como para vehículos grandes, entonces no nos animamos a ir hasta allá y no poder cruzar con el motorhome. Es por esto que la única alternativa que nos queda es cruzar por la otra ruta hacia Colombia, que es la que está en el oriente, así que hacia allá estamos yendo. Pero paciencia, todavía no vamos a estar cruzando Colombia, quedan muchas cosas para hacer, pero bueno, ahora para ponerlos en contexto.
And everybody's chasing fast, they wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life, they wanna be like by everybody inside. Ahí está Quito y esta es la ruta que estamos haciendo nosotros. Hay que cruzar todo esto, que obviamente en la filmación no se alcanza a apreciar, pero tenemos que cruzar nuevamente la cordillera de los Andes. Así que se vienen rutas bien sinuosas, bien de montaña, de altura. No sé hasta qué altitud llegaremos acá. Escuchamos que era una ruta, que no era una ruta fácil. Seguimos subiendo, pero está espectacular la ruta, que es doble mano. Me hace recordar bastante a los paisajes de cuando cruzamos desde Cuenca hacia Guayaquil, que pasamos por el Parque Nacional Cajas. Está espectacular. Osos cruzando, ¿ustedes vieron eso? Ya llegamos a Alaska. O sea, eso sí que no lo había visto nunca. No sé si se habrá alcanzado a ver. Intenté sacar una foto. Precaución, osos cruzando. Me muero si no un oso. O sea, sería lo que le faltaría a Ecuador para, con toda su diversidad de paisajes. Pero yo ni sabía que había osos acá. Yo tampoco, o sea, me sorprendí porque vi el cartel. Y la neblina se empezó a poner cada vez más espesa. Estamos a los 4.000 metros, 4.015 creo. Y además estamos justo dejando Pichincha, que era la provincia donde se encuentra Quito, y entramos a la provincia de Napo. Ya hemos perdido la cuenta con la cantidad de provincias que llevamos recorridas por acá en Ecuador. Paso Papayacta, este debe ser el punto más alto, 4.063 metros sobre el nivel del mar, debe ser el punto más alto, y ahí está límite provincial. Mirá, los osos de nuevo, a ver. No, igual dice cruce animales silvestres nomás, pero el dibujo tiene osos. Bueno, y acá vamos a estacionar porque preguntamos recién acá a la policía y hay una canilla, así que vamos a aprovechar a recargar el tanque de agua. Recomendación para los viajeros, esto es súper práctico y este juguito viene con varias roscas, entonces enroscas esto en la canilla y esto entra a presión y no pierde nada de agua. Y miren con quién nos encontramos acá. Miren, a ver si reconocen. Nos volvimos a encontrar con nuestros amigos de Darle la Vuelta. Hola Flavia. Hola, ¿qué tal? Nos estábamos alistando para salir a recorrer Papayacta con los chicos, que nos reencontramos hace 3 semanas que no nos vemos. Hacia ahorita. Esta... ¡Hola! No hablen sin mí. Esta sí que va a ser la última cruzada. Ay, no lo digas, no lo empieces a decir ahora. No, sí, porque nosotros nos vamos a quedar y ellos se van. Bueno, miren lo que es este lugar. Estamos estacionados enfrente de la iglesia y estamos rodeados de montañas. Por ahí atrás, estoy comiendo un chupetín, por ahí atrás están las termas y ahora vamos a dar una vuelta caminando acá por el pueblito, que parece muy chiquito pero muy pintoresco. ¿Se acuerdan que ayer cuando veníamos por la ruta les contamos que vimos un montón de carteles que decían cuidado, osos cruzando? Me puse a buscar en internet y este que se ve acá es el oso que uno se puede llegar a encontrar en la ruta. Se llama oso andino u oso de anteojos. Y dicen que hay una ruta que se llama Ruta del Agua, que allí uno se puede cruzar los osos. Vamos a ver si tenemos suerte. Pero mientras tanto ya sorprendidos con saber que en esta zona se pueden encontrar. La verdad es que nosotros no habíamos escuchado nunca. Cuéntanos en los comentarios si sabían que acá en Ecuador hay osos. Te quedan muy lindas las trencitas. Gracias, me las hizo mi amiga Fla. Llegamos al mirador de Papayacta, miren qué buen lugar. Espectacular la Simba que está acá. No quiero ser Hay muchos perros acá. Está lleno de perros que no nos están dejando grabar muy bien. Y miren allá qué postal, la iglesia, la Doña María y la Jacu.
Santiago siendo Santiago. Tengo mala suerte, Este es mi traje de mecánico, este es el traje parece... Mira, le regalé a Santi ese traje hace cuando estábamos ¿dónde? En Jujuy. Un año. Mirá como la Haku no se rompe nunca, que está impecable. No, Santi no lo usa nunca, es la primera vez que se lo pone, o sea, las veces que se tira a arreglar algo, nunca se cambia. Y tengo mala suerte, porque estábamos ya todos para salir, y Willy se bajó, no sé hacer qué, y estaba la combi prendida. Y yo me subí. No hay que tocar lo ajeno. Me subí para charlar con Flavia, no era mi intención manejar. Y Flavia me dice, ¿querés manejar la doña? Bueno, le digo yo, corté el cable del acelerador. Pero se iba a cortar igual, o sea, él no sé por qué se preocupa. Relatá un poquito qué fue lo que pasó. No, y dimos una vuelta a la manzana, o sea, 4 cuadras. Una así, ponerle 5. Y estábamos una cuadra de llegar y había una subida. Primero papelón, porque quise subí con poco envión, no llegué, tuvimos que volver para atrás. Pasa que la combi no es para cualquiera, este cualquiera. Y agarramos otro camino y a mitad de subida me quedé sin acelerador y se cortó el cable. Por suerte tenemos repuesto, pero... estábamos con Willy, nosotros dos esperándolos a los chicos y me dice, ya nos van a llamar porque seguro estos dos se van a perder. 2 segundos después, suena el teléfono, llamada de Fla. Y se escuchaba, ¡Willy! que venga, porque cortamos el cable. Bueno, pará, porque yo estoy más triste ahora, porque hay que arreglar la combi. Una vez que la arreglemos, ya no sé cuánto vamos a tardar en arreglar la combi. Nunca nos pasó esto. Nunca nos pasó, es la primera vez que nos pasa lo de la Pero teníamos el repuesto. Sí. ¿Por qué puede pasar? Santiago. Vas a aprender, ya está, el día que tengas una Bueno, combi. ahora voy a decir, sé cambiar cable de acelerador de combi. Claro. Vamos a hacer Arranca, ¿acelera o no acelera? Vamos a ver. Yo creo que sí, pero está todo bien. Acelere nomás, señor, a ver. ¡Vamos! Perdón, Margarita, perdón. Bueno, vámonos. Y ahora después del percance, hicimos cambiazo y me voy con Willy. Salida y mira las de payasas. chicas, salida de chicas. Podemos agarrar la camioneta y nos vamos por otro lado. Ya está. Margui, tu papá cambió de mamá. Hola, Margui, ahora sos hija de 2 padres. Bueno, quisimos subir y la doña María, para mí extraña a Fla. Sí, extraña Fla, me parece. Así que vamos a hacer probar de vuelta. un segundo intento porque nos quedamos sin fuerza. Está heavy la subida encima. Ahora cuando pase nos mandamos nosotros. Es esa subida que después de la curva se pone, claro, sí. se pone fuerte. Subidas. Vamos, Margui, ¿qué decís vos? ¿No tenés fe? Vamos. Vamos, doña querida, vamos. Yo rompí la doña, pero la arreglamos sin problemas. Y ya la vienen sufriendo hace un par de kilómetros, están un poco preocupados los chicos, esperemos que no sea tan grave. Está perdiendo un poco de potencia. Con las subidas les costó, volvieron a intentar subir y demás, y no pudo, así que lo que resolvimos fue que los chicos van a dejar a la doña acá en Papayacta y nos vamos a ir todos juntos, Fla, Willy y Margui, en la Hakuneta. Así que en el próximo unito va a ser la primera vez una mascota acá en la Hakuneta, así que no se pierdan el próximo video porque les vamos a mostrar cómo va a ser la convivencia de 4 humanos y un perro. Así que no se lo pierdan. Si todavía no lo hiciste, suscríbanse a este canal porque se vienen tremendas aventuras, la que viene compartida, y después nos vamos para la Amazonía ecuatoriana. Quédate a este canal que se vienen muchas aventuras. 2 almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, 2 seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento.